Hola amigos, bienvenidos a este su segmento El Artista Típico a través del canal de YouTube de Radio Veraguas. En este jueves comparto el escenario del artista típico con el amigo guitarrista. Él también es artesano, confecciona muchos artículos, algunos ya los podemos ver aquí. También se ha enfocado en la ejecución de la guitarra en tardes de cantaderas, donde es conocido como el inquieto de las cuerdas. Bienvenido, don Benigno González, a El Artista Típico. Buenos días a toda la teleaudiencia de Radio Veragua por su canal de YouTube y sus frecuencias. Buenos días, licenciada Querube Batista. Ha sido para mí motivo de gran satisfacción estar aquí con usted para este programa tan visto y tan escuchado. Mi nombre es Benigno González, oriundo de Río Arriba de los Pozos, provincia de Herrera, guitarrista y artesano, guitarrista de cantadera y guitarrero también, porque hay guitarristas que somos los que ejecutamos guitarra y también guitarreros que somos los que la confeccionamos. Excelente, así que ya lo sabe, parte de esas facetas que tiene el amigo Benigno González. Nos contaba él que es oriundo de Los Pozos, de Correcto. Herrera. Entonces, ¿cuál fue ese ambiente en el que creció don Benigno que lo llevó a aportar de esta manera en que lo vemos al día de hoy al folclore panameño? Sí, correcto, mira. Bueno, desde niño siempre me inquietó la música. La música siempre me gustó, la música de la guitarra, el acordeón. Cuando estaba niño allá en el campo, porque eso es un campo, siempre se escuchaba la radio y escuchaba a los trovadores, escuchaba a los guitarristas, escuchaba a los acordeonistas típicos, pero por la rama de la guitarra como que se hace a veces no más fácil de ejecutar, sino más fácil de adquirir ese instrumento, porque la guitarra es como más allegada a la gente de menos recursos. Y recuerdo que aquellos entonces de niño, cuando estaba allá, conseguía bambú, la cortaba por mitad, y de allí viene que le robaba las pitas a mi mamá para ponerle cuerda a la guitarra, o se las poníamos de cuerda de pescar. Con eso hacía ya uno algo que no afinaba ni nada, pero es ¿Tenía el indicio. sonido? Tenía sonido, y es el indicio de cómo entra uno a querer un instrumento. De allí también las hacía de tablita con clavito y le ponía clavo en ambos extremos, entonces para que sonara la cuerda, pero con cuerda de pescar. De allí viene entonces el indicio de niño de gustarme lo que es la ejecución de la guitarra. Ya posteriormente fui haciéndome joven. Mi hermano mayor, conjuntamente con los primos, ellos practicaban, porque ya sí ellos tenían guitarra y ejecutaban guitarra. Entonces, pero como yo era niño, no me daban la oportunidad por ser niño, porque Después dañaba la guitarra. Ese instrumento se cuidaba como los ojos de la cara. Entonces, ya cuando mi hermano aprendió, él emigró a Chitré y tuvo más oportunidad de conseguir guitarra. Entonces él ya tenía su propia guitarra y nos daba más oportunidad que mis primos. Y también a veces pues nos daba ciertas instrucciones, ya que no teníamos mucho tiempo, a veces no coincidamos en los viajes que yo hacía acá. Ya por el año 85, cuando yo emigré del todo de Río Arriba hacia Chitré, y él tenía un trabajo y entonces tenía su guitarra por allá, y yo pues se le hacía la visita para con la idea de aprender algo. Usted lo visitaba a su primo. Ajá, y entonces él también tenía guitarra en la casa y uno se daba cuenta cuando tocaba para aprender algo solamente viendo. Porque no era que nos decía mucho tampoco, él nos decía ciertas instrucciones, pero ya de ahí más nada. Y luego que él ya tocaba y que se dejaba de tocar, entonces
le pedía la oportunidad que me dejara tocar y me cedía la guitarra. En eso no tengo que negarlo. Me cedía la guitarra y bueno, practicando solo fui aprendiendo. Ya entonces cuando llegué a la edad de más o menos 17 años, que fue que inicié más de lleno en esto, sí fui... para tocar guitarra hay que ser insistente en la práctica. Estar con ella, dormir con ella, gustarle la guitarra. La guitarra tiene que ser compañera de uno toda la vida, porque el momento que usted no practique es como toda disciplina. Si usted practica un deporte, practica algo, tiene que ser constante, porque el momento que se deje de practicar, se olvida y se pierde el hilo de lo que se lleva. Así que bueno, ese más o menos el inicio con lo que es la guitarra. Ser guitarrista de cantadera es una tarea muy laboriosa. Requiere de mucho conocimiento en cuanto al instrumento y demás, porque recuerdo que yo aprendí, ya sabía bastante tocar, pero no tenía la oportunidad, porque también tiene que haber un medio de conexión, una persona que te lleve a los eventos o que te conecte con las personas que hacen fiestas, con las personas que organizan, con los trovadores que son los que están en la popularidad de momento, con ese ambiente que te puedas mezclar siendo instrumentista a llegar a un escenario, porque es un paso que se da. O sea, como la parte que fuese estudio y luego ya entrar en la parte que es la ejecución. Sí, entonces recuerdo bien que ya para los años, sí lo hacía, tocaba por ahí eventos privados, que cumpleaños, que alguna matanza, que algo como tal, pero ya en el año 98, recuerdo que en Chitré, la Asociación de Poetas, capítulo de Herrera, estaban organizando un evento de cantadera y entonces ellos me hicieron la invitación a que participara de algunas reuniones y entonces allí fue donde una persona expuso ante el pleno de la reunión que yo podía ser guitarrista de esa tarde de cantadera, que él me conocía, que ya consideraba que podía tener los méritos para tocar en una cantadera y el pleno aceptó. Fue para el 28 de noviembre del año 1998, lo recuerdo clarito. Fue su primera presentación entonces. Mi primera cantadera ya en tarima, con transmisión en vivo y con cantadores a nivel profesional. Y con otro guitarrista también ya muy reconocido en aquel tiempo. No sé si hay la oportunidad para mencionar los nombres. Sí. Como no, en aquella ocasión la cantadera fue, imagínese usted, el padre de la cantadera en Panamá, Agustín Rodríguez, otro trovador que también ya no está con nosotros, Raúl Valdés, y un poeta trovador de la arena de Chitré, Chando Quintero. Me tocaba en esa ocasión ejecutar la guitarra con también ya desaparecido y que le agradezco mucho su apoyo en aquel entonces, Reinaldo Rey Rodríguez, guitarrista de Monagrillo. En esa ocasión, anécdota, que él no pudo estar en el evento. Tenía ciertas situaciones de salud con un familiar y no pudo estar en el evento. Y me tocó entonces llevar el tren solo. Al final le tocó solo la presentación. Ajá. Así que tuve que llevar la cantadera con esos grandes artistas en aquel momento, imagínense, transmisión en vivo. ¿Y qué tal? ¿Ya usted había estudiado los trovadores, cómo cantaban ellos, el tono y todo esto por el tema del acompañamiento al trovador? Sí, cuando uno ejecuta torrente es más o menos un patrón pues, que se lleva y eso ya uno lo tiene. Cuando uno sube a una tarima o le dan ya la oportunidad de estar en una tarima, creo que es casi siempre así. Ya hay alguien que sabe que uno tiene el conocimiento, tiene la madurez, tiene el suficiente fundamento para estar en ese momento.
porque en ocasiones anteriores siempre uno participa como invitado, como, qué sé yo, algo así, y entonces, como ya le comentaba, a veces en matanza, a veces en cumpleaños, que esto y lo otro, ya uno va haciendo ese tipo de escala. Pero estar en escenario ya a nivel, porque mucha gente dice que esto es profesional, o le dice a uno que uno es profesional. Siendo empírico, pues uno no deja de ser empírico. Es una técnica que se aprende y que uno la perfecciona con el tiempo. Pero bueno, uno va siempre aprendiendo y va madurando sobre el conocimiento de la música, del instrumento y todo lo demás. Bien, entonces fue esta presentación que le abrió la oportunidad también a tener esos contactos de que lo invitaran a usted a otras fiestas con obviamente promotores de eventos en ese tiempo, ¿no? Sí, correcto, porque recuerdo en ese evento había mucha gente reconocidas en cuanto a lo que es la décima, porque estábamos hablando de la Asociación de Poetas Capítulo Herrera, que habían de allí y de afuera eh, gente muy conocedores de lo que era la materia de cantadera y trovadores también. Entonces, tocar primera vez con artistas de ese nivel abre muchas puertas también. Abre muchas puertas porque si ya esa gente son reconocidas y aceptan que uno participe, por ende eso da la confianza a muchos otros promotores u organizadores de eventos que dicen, mira, ya fulano le tocó al artista tal, el artista tal. Entonces eso deja que uno pueda caminar un poco más a estar más en las tarimas. En aquel tiempo y en todo momento hay artistas muy reconocidos que cuando se hacen eventos, bueno, vamos a buscar a fulano porque es el más reconocido del momento, porque es la persona que siempre está con aquellos artistas y esto, en el caso como guitarrista, pues en ese entonces, que se escuche la propaganda de que iba a tocar con el difunto Reinaldo Rodríguez, es algo que tiene peso, algo que tiene sello, algo que tiene eh, una puerta muy abierta en ese entonces. Desde ese entonces nació el inquieto de las cuerdas o cómo le llegan a colocar ese eslogan a Benigno González. Sí, no tenía ese apodo todavía. No tenía todavía ese apodo. Ese apodo se dio, le puedo decir, yo venía mucho a tocar eventos privados a un sector de Parita, Portobello, por ahí. Y me recuerdo que una vez estábamos en una cantadera y había un señor por ahí que le gustaba mucho el chat, la pacha. Y entonces él son una de las personas que siempre llegan a conversarle a los artistas, ¿no? A uno que está en... Y me recuerdo que él me dijo entonces, me gusta su manera de tocar, me gusta que usted es una persona muy inquieto, muy... Y dentro de su condición, pues, y me quedé con ese nombre que me gustó, ser inquieto. Y lo veía en mí, pues, el ser inquieto, el ser como activo en cuanto a la guitarra. Y ya entonces, de mi parte le agregué el inquieto de la cuerda, que como era ejecutor de guitarra, pues, él me dijo, usted es muy inquieto, muy dinámico, y eso, me quedé con ese nombre y esto, le agregué lo demás, y eso sea el nombre, aparte de otros apodos que en la actualidad, pues, algunos otros eh, colegas me han puesto y que están por allí dentro de... Porque eso como que también a veces va cambiando, depende del ambiente del momento. Eso sí es cierto, así que, pero por ahora se mantuvo usted con el inquieto de las cuerdas. Sí, nombre original, pues apodo original. Exacto, si no, no lo he escuchado por lo general, así que su apodo, su marca. Ahora bien, el tema de cuando usted empezó en las tardes de cantaderas, las presentaciones han variado a lo que va al día de hoy cuando hay una presentación en tarima de trovadores, tarde de cantaderas. Han variado, ya no son las mismas, en su tiempo no había tanto pregón. ¿Cómo era el asunto? Sí, mire, esa es una parte que nosotros cuando iniciamos, de veras que nada más era
tocarle al trovador y un registro corto, leve, y ya la introducción para que de nuevo el trovador entrara a la saloma y a la décima. Posterior a eso, pues ya ha venido calando lo que es el pregón, la copla, que la copla de la música típica o del tamborito se introducía en la saloma, y actualmente ya no solo eso, sino se introduce música extranjera, se introduce música típica, segmento, porque no es todo. Y eso lo toman ya como pregón. Es una música típica, pero que lo agregan a la cantadera. Tiene aceptación en la mayoría de las partes, más no tiene aceptación en la parte de los que defienden al folclore o la décima cantada como tal, porque depende también de cómo se esté manejando la situación. Nosotros que somos guitarristas ya bastante veteranos en cuanto a la trayectoria y conocimiento de esto, yo me sigo manejando bastante con el patrón viejo, pero también uno le va metiendo algo de lo que es lo moderno, porque para mantener algo allí, ¿no? Pero la cantadera se ha convertido en un negocio no de los fines de semana, sino de todos los días, para muchas personas, porque de la cantadera, aunque para mí, pues, como tal, no es que ha sido algo tan remunerado, pero lo hago porque me gusta, y sé que mucha gente hoy en día viven de la cantadera, los trovadores, más no así los guitarristas, porque no he escuchado decir que ningún guitarrista viva solamente de cantadera, No se por la puede. situación de pago. Un cantador tiene mucha diferencia en cuanto al cobro a un guitarrista, y el guitarrista tiene que invertir mucho dinero en instrumentos y cosas que necesita para tocar. Pago para un guitarrista en una tarde de cantadera. Sí, mira, digamos que un trovador fácilmente llega a cobrar hasta 300, $350. Más sin embargo, un guitarrista, aunque sea muy popular, no rebasa a los $200. Y cuesta mucho que se los pague. Entonces, por ende, los guitarristas, que yo estoy dentro de ese grupo, que digamos que no somos tan populares, y el pago es mucho menor, porque cada nivel tiene su precio. Y eso es lo que hace la diferencia. El costo de adquisición de instrumentos, si es para cada instrumentista, entre menos toca, más elevado será su costo de adquisición de instrumentos, cable y demás, pero no así la remuneración. Y eso es lo que hace difícil que un guitarrista se mantenga por tanto tiempo. Un trovador no lleva nada a la tarima. Un guitarrista, si no tiene recursos, si no tiene una estabilidad, no puede permanecer por tanto tiempo. Pues si se le daña el instrumento ya y no hay para comprar una de una vez. Sí, y no solamente el instrumento, sino se hace difícil, porque como no se vive solamente de la cantadera, un guitarrista de cantadera tiene que valerse de otras cosas para poder vivir. Entonces, a veces de trabajo, a veces de algún tipo de negocio, y eso nos limita, porque yo he sufrido mucho esa parte de estar en muchos eventos, porque uno, por situación de trabajo, que es un compromiso diario, no puede dejar un trabajo para dedicarse solamente a la cantadera. Exacto, no es algo que te va a asegurar que No, todos los fines de semana tienes un toque, toda la semana tienes una no hay garantía. presentación, no hay garantía de eso. Y bueno, también la pandemia que pasó fue una evidente Sí. y clara situación de lo que puede pasar, ¿no? Ajá. Yo trato de mantener el patrón de un torrente amplio, un torrente moderado, un torrente que se pueda cantar. Aparte de eso, ciertos adornos que son los que comúnmente se hacen en la cantadera, y también agregarle pues algunos, no todos.
pregones, como llaman los cantadores o los que organizan fiestas dentro de la cantadera, porque es ya prácticamente como una exigencia aprenderse algo. No se puede mantener la cantadera ya a estos días solamente con el torrente y el registro común. Siempre hay que meterle algo, porque aunque no nos guste tanto, pues es la exigencia del espectador. Y eso se debe a que hay que hacerlo, pues. Es eso, es esa parte, pues, de que... La parte comercial. La parte comercial. Es la difícil. Exactamente. Entonces, el mantener los torrentes, por ahora también los torrentes que son los reglamentarios, usted siempre en sus tardes de cantadera se cumplen o no se cumplen, no se llegan a cumplir esos 4 torrentes para después pasar a los otros, o ya simplemente hay una combinación allí que no se respeta esa regla que muchos me han comentado. Sí, mira, pasa algo con esto, y no hace mucho lo estuve comentando en las redes, que como no hay ley, no hay nada escrito ni sustentado que pueda decir que son 4 torrentes reglamentarios, lo usamos por tradición, por folclore, que es como una regla, pues la tradición va creando parámetros que siempre son así, y eso también se debe respetar como tal, ¿no? Pero cuando uno llega a un evento, uno puede ir programado para, bueno, voy a tocar los 4 torrentes de allí, pero cuando llega el organizador dice, no, mira, yo quiero que hagamos esto, porque esto es lo que se va a hacer. Entonces, esa parte, como uno va brindando un servicio por honorario, ya la maneja el dueño del evento, o la maneja la fanaticada, que mira que queremos una cantadera así, y bueno, por complacer se hace. Pero sí, uno estila pues tocar como se deben los 4 torrentes reglamentarios, y de ahí queda a la opción del empresario o el trovador en ese momento. Pero ha cambiado, sí me ha tocado ir a eventos donde de salida me ha dicho el organizador del evento, no quiero los 4 torrentes reglamentarios, quiero esto, esto y esto, y le dan una lista a uno, o le dice el locutor te dirá. Entonces hay que hacer el trabajo de esa forma. Y bueno. Al cliente lo que pida, dice. Sí, sí, porque uno como va a tocar, pues uno a veces no se espera eso, pero hay que hacerlo. Y pasa, ha pasado en muchas ocasiones. Muy bien. Ahora esa parte de su trayectoria, su experiencia, el cómo usted aprendió solo para poder desenvolverse en esta parte de guitarrista. ¿Qué sugiere a los muchachos que quizás están interesados en acompañar una tarde de cantadera? Y bueno, ¿por qué no? Después que usted aprenda a tocar la guitarra, usted, si le gusta pues tocar en música típica, también se puede. Eso no le limita, ¿no? No. Nada más va en cuestión de gusto, ya después que usted sepa tocar la guitarra. Sí, ser guitarrista, hoy en día hay muchos jóvenes muy buenos ejecutando. Tienen mucha destreza con los dedos, con su mente, porque la música se lleva en la mente. La música es algo que se aprende primero en la mente y luego se lleva al instrumento. Toda música es así. Son muy buenos, pero ya muchos de ellos, como por ser jóvenes y lo que se está llevando hoy en día, está más a lo moderno que a lo tradicional. Entonces no aprenden la esencia del torrente como tal. Se aprende la música que hay, que escuchan de momento, y eso es lo que ha ido degenerando la cantadera tradicional, porque hay ciertas cosas que se pueden agregar y no alteran, pero hay otras cosas que sí ya tienden a alterar lo que es la esencia de la cantadera. La esencia de la cantadera, cuando nosotros iniciábamos con el torrente, se iniciaba con el registro, se le daba pase al cantador. Incluso aprendí en aquellos entonces que uno le hacía ciertos movimientos al cantador y él sabía cuándo iba a entrar. Hoy en día se está tocando
con 2 instrumentos o con 3, que se incluye la mejorana o el violín con 2 guitarras. Y hay veces que el cantador no sabe en qué momento puede entrar, porque siempre hay un instrumento que está registrando y no para. Entonces el cantador tiene que aprender a escuchar. Entrar sí o sí. Y le cuesta mucho más. Sí lo hacen, pero cuesta. Porque pese a que el instrumento le lleva la melodía, no le da el espacio para que la voz pueda expresarse como tal. Y eso pasa y muchos instrumentistas. El instrumentista tiene ventaja ante el cantante, trovador, porque el instrumentista tiene un monitor en la parte de atrás donde se escuchan los instrumentos y tiene un sonido. Aparte de eso, de que todo guitarrista ya tiene conocimiento de algo de música y le va a ser más fácil llevarla. Un trovador, cuando no tiene la madurez suficiente o cuando es novato, cuando no tiene tanta experiencia, el ruido, la melodía no la capta. Y entonces es allí a donde hay a veces los desbalances de poder hacer el trabajo como se debe. Y ellos siempre se viven quejando, aunque la queja no es a veces como reconocida, porque ellos dicen, no, que mucho volumen, no, que esto no así, que esto no así, pero a veces no es el volumen, a veces es que no dejan, el mismo instrumentista no deja no le da el espacio, el desahogue al trovador, que es lo que tiene que hacer. Que si se mantuviera el tema de como era antes, que eran nada más las guitarras, las 2 guitarras o una guitarra en tarima, el trovador tiene más esa oportunidad de desenvolverse en el canto. Sí, aunque sea una guitarra, es lo mismo. Si lo que pasa es que también esto influye mucho en hacer un trabajo en equipo. Hacer un trabajo que tanto el trovador como los instrumentistas coordinen de una manera rápida como es el manejo del momento, porque la cantadera, pese a que tenga el reglamento de los 4 torrentes, siempre dentro de eso hay como la especie de un improviso. ¿Cuál es el improviso? El trovador nunca sabe qué es lo que va a registrar el guitarrista. El guitarrista tiene que improvisarle en muchas ocasiones al trovador, que canta un pregón, que canta una copla y le agrega un adorno ahí alusivo a eso. Hoy en día se está abusando de eso. Y es que demora mucho tiempo. Si son 3 cantadores y cada cantador por cada inicio introduce 1 o 2 pregones, el tiempo se hace muy largo. Entonces la fanaticada empieza a quejarse, no hombre, es que se hace muy monótono, todo el mundo está pregonando todo. Y entonces a veces, ¿qué hace? De que muchos cantadores saben que el otro cantador pregona bastante, ¿qué hace? Se limitan un poco. Si el primero pregonó, él tira una saloma, pero es coordinación. Porque hoy en día, como es un negocio, se hace un trabajo en equipo, al igual hacemos los guitarristas. Un guitarrista con el otro, si no hemos tocado juntos, uno coordina, mira, yo tengo esto, lo otro, y tratemos de hacer un trabajo en armonía, porque es una presentación para el público, no para nosotros. O sea, nosotros lo que sabemos, lo sabemos, y cualquier cosa la aprendemos, pero tenemos que hacer un trabajo agradable al espectador y al que está escuchando, o al que está viendo, porque hoy en día, la mayoría de las cantaderas, siempre hay un medio de cámara que lo transmite. Y eso deja mucho que decir. Y cuando uno hace un buen trabajo en equipo, se nota la diferencia. Bueno, en la cantadera creo que ya usted conoce veo pues, la introducción de torrente de Mesano y de Gallino, torrente de Zapatero, torrente de Gallino Lamento, que el nombre de ese último no es Gallino Lamento, sino Gallina en tiempo de lamento. Le decimos Gallino Lamento por ser que se pronuncia casi al género masculino.
Ese es en torrente de mesano, de una manera despojada para cantar. Hoy en día se toca un poco más rápido. ¿Cuál sería la versión rápida ahora que tocan ahora? Ahí el trovador entonces tendría que ir como más... El aire no es igual para cantar. Entonces eso requiere de que la expresión vocal del trovador le dé la facilidad para dominar el torrente como tal. Si va a mucha velocidad, el aire no es lo mismo y no puede hacer tal destreza. Y lo mismo el torrente de, digamos que de gallino, ¿no? Esa es una versión un poco más lenta. Hoy en día, como le repito, se toca más rápido. Y eso es lo que hay que coordinar entre trovador, guitarrista, y si hay mejoranera o violín, en el caso de la cantadera, porque en ocasiones hay un trovador que canta rápido, hay otro que no. Se nota la diferencia. En un torrente mucho más rápido se escucha como más alegre, pero a veces al escuchar al trovador no hace la dicción como debe porque tiene prisa en mencionar las palabras, o una palabra que sea difícil de mencionar también les cuesta.
esa es una versión lenta de lo que es un zapatero. Pero hay una versión más rápida que es el mismo torrente, solamente que el ejecutante o el trovador lo pide que sea más rápido. Se necesita más habilidad en el dedo, Sí, y en más rapidez. rapidez en los dedos y de oído, porque también uno que tiene que estar atento si está tocando con otro instrumento al tiempo que va, o al tiempo que escucha, o al tiempo que ejecuta. Y así pasa. Es la diferencia. El zapatero rápido. Ajá. Son zapateros y son gallino y mesano, pero el ritmo va cambiando. Aparte de que también, pues hoy en día se le introducen muchas melodías más, muchas cosas más, muchos adornos. Dentro de esos adornos entonces ya introducen lo que es pieza, lo que es coplas de algunos tamboritos o piezas típicas, cosas, músicas de balada, de cualquier cosa. Para un guitarrista ya entonces ya debe manejar todas estas notas, ¿no? Bueno, como uno no es que la varita mágica, no todo lo sabe, pero sí uno trata pues de acoplarse a lo que se canta y mantener eso. Pues en mi caso yo trato de hacer un papel de que no caer tanto en el improviso de momento. Digamos que uno está tocando un torrente de zapateo y el trovador hace un pregón y entonces puede ser lo mismo que estaba tocando, o si no uno hace un adorno que lo va combinando por lo menos. Hace un adorno diferente para ir rellenando lo que es el espacio ese, y si no en ese caso, para introducir de nuevo al torrente o al canto o al registro, a muchos no les gusta. Unos desafinan al tono, desafinan al pregón, se van del tiempo del ritmo, y cuando hay 2 o 3 instrumentos ejecutando, uno corre a mirarse porque hay que seguir a alguien tiene que marcar el patrón para seguirlo, porque o se adelanta o se atrasa, y eso deja a la parte de instrumento en desbalance, porque no hay el acoplamiento. A veces uno le comenta a los cantadores eso, no, pero yo canto bien, yo sé que estoy bien. O sea, él cree que está bien, pero no lo es. Y quien queda en oídos del público es el instrumentista, porque eso no tiene que acompañar. En otra entrevista, en el otro jueves, vamos a seguir compartiendo con él, nuevamente aquí en el escenario, sobre su otra faceta de artesano y de guitarrero. A la parte de artesanía, que también incluye la guitarra como guitarrero,
y los otros productos que confecciono ya como artesano. Están Así es. cordialmente invitados para la siguiente entrevista el próximo jueves. Así es, así que hasta el próximo jueves, que nuevamente vamos a seguir conversando con Benigno González.